Acá hay unos lugarcitos, si quieren, si están incómodos allá atrás, tienen lugarcitos acá. Nadie muerde acá. Bueno, damos inicio al último foro del año 2019, al tercer foro del segundo trimestre. El tema que vamos a tratar hoy es todo lo que es observaciones protocolares y extraprotocolares. La verdad, bienvenidos. Muchas gracias por compartir con nosotros Ateneo. Es la primera vez que están con nosotros, pero no va a ser la última. Ya anticipo. Bueno, quienes van a estar a cargo de la disertación hoy van a ser los inspectores notariales, que es el escribano Julián Maciel y el escribano Ismael Llano. Así que les pido un fuerte aplauso. Bueno, vamos a dar inicio. Esto no pretende ser una clase de Notarial 2 ni de Notarial 1. Es sencillamente una charla que vamos a tener con colegas y por lo que veo también con algunos alumnos de notariado seguramente. Entonces les decía que esto va a ser una charla donde le vamos a comentar un poquito las observaciones más frecuentes con que nosotros nos encontramos en nuestra tarea de inspectores. Esto, en razón del tiempo, no se puede hacer un desarrollo completo de todos los temas. Entonces van a ser temas puntuales, específicos y lo más frecuente, como les decía. El objeto aparte tiene que ver también, a partir de acá, de difundir esto y de que las inspecciones que nosotros hagamos en el futuro no nos encontremos con este tipo de observaciones. Esto digo para los colegas presentes, que supongo que a partir de acá no podrán aducir que desconocen este hecho. Que no sabían. No estaban notificados. Exactamente. Bueno, vamos a lo práctico. Nosotros no vamos a hacer un desarrollo doctrinario, ni interpretaciones de artículos, vamos a ir a lo práctico. Lo más frecuente que encontramos, nosotros hacemos una calificación de los distintos instrumentos y todos los papeles notariales en una escribanía. Iniciamos normalmente con el libro de requerimientos de firma, que está en uso, y iniciamos nuestra inspección viendo con digamos, la habilitación y apertura de ese libro, y a partir de ahí hacemos una inspección general de ese libro de requerimientos de firma. Se califican varios aspectos. Uno de los más frecuentes con que nos encontramos, de las observaciones que estamos hablando, es la falta de agregar la fotocopia certificada del documento nacional de identidad cuando se le identifica al requirente en el libro o al compareciente en el protocolo con el inciso A del 306. Esto es muy frecuente y es muy común. Es un acto que se puede subsanar fácil porque se agrega. Nosotros tenemos una planilla, se confecciona un acta, dejamos constancia en la planilla y hay un plazo en el que el colega tiene tiempo para subsanar aquellos actos o vicios que se puedan subsanar y que fueron observados. Entonces le decía, en este caso específico se subsana fácil porque se agrega ese documento que se omitió agregar en el momento de identificar, de justificar la identidad conforme al artículo 306 y el inciso A. Esto es muy común. O también sucede que se agrega la fotocopia del DNI, pero no se le agrega certificada. La certificación es simple, es con la firma y sello del escribano, nos lleva afiliado notarial, es sencilla y se debe hacer alusión a que es una copia del original que se tiene a la vista y está relacionado con la fecha del acta a que se corresponde. Parece obvio lo que yo estoy diciendo, es algo
que surge de la ley, pero es muy frecuente y afecta muchísimo al acto, porque estamos hablando de la justificación de la identidad justamente en una certificación de firma, que nosotros decimos que X persona está firmando, o en el caso del compareciente, en una escritura pública, que decimos que es esta persona la que está compareciendo al acto. Y esto también trae relacionado otra observación muy frecuente que tiene que ver con la justificación de la identidad de los comparecientes en el caso de los cónyuges que prestan el asentimiento conyugal. Esto también es muy frecuente que encontremos que la persona que es cónyuge del disponente aparece en alguna parte de la escritura, en algún momento, diciendo el escribano que es fulana de tal, en algunos casos DNI, que presta el asentimiento. Esta persona debe ser justificada la identidad igual que cualquiera de los comparecientes. Y nosotros les recomendamos siempre a los colegas de que para que no les suceda esto, lo ubiquen dentro de la estructura de la escritura al principio. O sea, dentro de los comparecientes. Dentro de los comparecientes, exactamente. Esto tiene que ver con una cuestión, digamos, una discusión doctrinaria de que si era o no sujeto negocial y ese tipo de cuestiones que surgían con el código anterior, pero que no hace a la cuestión porque nosotros decimos que esta persona es quien dice ser la que firma, que debemos justificar la identidad, si no se podría sentar ahí cualquier persona y decir que es cónyuge de la otra persona. ¿Estamos? En cuanto, digamos, a esta justificación, le decía, le recomendamos que pongan al principio. Otro tema que también se ve muy frecuentemente en lo que es la comparecencia es que falten algunos datos. El artículo 305 del Código Civil nos enumera todos los datos que debe contener respecto a la persona en la justificación de identidad, sean personas físicas o personas jurídicas. Y hay algunos de estos datos que si faltar incluso están enumerados en el 309 del Código Civil como una nulidad del acto. Fíjense la importancia que tiene. Y es también muy frecuente que falten algunos de estos datos. Todos estos actos, todas estas observaciones, se califican en el momento y se ve la posibilidad de la subsanación. Algunas se pueden subsanar en el momento con agregar documentación, otras se pueden subsanar con una escritura complementaria en la que comparece la persona. Por ejemplo, vamos a suponer que se obviara el nombre, que parece también muy tirado de los pelos el ejemplo, pero hemos encontrado escrituras. Si se olvidara el nombre completo de la persona, está enumerado eso en el 309 como una nulidad del acto, con lo cual tendría que hacerse una nueva escritura y tendría que firmar esa persona de la que se omitió, que por más que haya firmado en la anterior escritura, debería comparecer como corresponde, justificarse la identidad y firmar. Y después hay otros actos, hablando de las subsanaciones, que se subsanan con una escritura complementaria, pero sin compareciente. Esto es un dato que omitió el escribano, que no es esencial al acto, y que puede subsanarse por una complementaria, una escritura complementaria. Esta escritura después se va a relacionar en la anterior con una nota marginal. También existen otras formas de subsanación que tienen que ver con escrituras rectificatorias. Siguiendo con las observaciones más frecuentes, el tema de la representación. Es un tema que lo vemos durante el transcurso de varias materias en la facultad.
no vamos a hablar acá de la teoría del órgano y ese tipo de cosas, creo que los que están acá tienen más que claro todas estas cuestiones, pero a veces, yo creo que pienso lo mismo que mi colega, que en la mayoría de los casos los errores u omisiones se deben más, no al desconocimiento, sino a la celeridad que uno le quiere dar a la atención al cliente. Y eso normalmente es contrario al ejercicio de nuestra profesión, y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta, que existe una normativa y a su vez nosotros deberíamos también tomar recaudos y hacernos hasta un protocolo de manera de intervenir y de actuar en determinados casos para evitar este tipo de errores o que se nos olvide algún dato. A veces, y es muy frecuente acá en el centro, que viene el cliente, dice que está estacionado en doble fila, o viene el amigo que está apurado y dice, te firmo en blanco el acta. Por ahí, los que son alumnos todavía no van a entender esta cuestión, pero es muy frecuente eso. El acta de requerimiento de firma, en la resolución, en su artículo 28, la resolución 67/15, expresa todos los requisitos que debe contener esa acta. Dentro de eso hace revisiones al articulado del Código Civil, a 305 y a 306. 305 para lo que tiene que ver con los datos que debe contener, a 306 para la justificación de la identidad. Después nos vamos a explayar un poquito más en las observaciones del libro, pero yendo hacia ese lado, les decía, muchas veces en esta cuestión de darle celeridad, de atender rápido, de dar una solución rápida, de responder al cliente lo más inmediatamente posible, se cometen errores u omisiones que a veces provocan directamente la nulidad en algunos casos del acto. Es muy frecuente que nosotros encontremos un acta de libro, porque errores, vamos a aclarar de principio, errores cometemos todos. Todo lo que estamos acá en algún momento nos vamos a equivocar. Nosotros como inspectores en la función nos hemos equivocado, y seguramente en la función de inspectores también podamos equivocarnos en algún momento. Pero una cosa es equivocarse, y le voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que trato de decirles, por una cuestión quizás de descuido, y otra cosa es por negligencia. Nosotros en esta tarea de tratar de dar estas charlas y de hablar con cada uno de los colegas cuando los inspeccionamos, tiene que ver justamente con buscar que se tome conciencia de lo que es esto en este momento, lo que implica para nuestra profesión. Porque estamos viendo, la verdad, un panorama donde encontramos errores que rayan con la negligencia del colega, y tratamos de encauzar esta cuestión. Entonces, les decía, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros encontramos un acta de libro de requerimiento de firma que está impresa en la primera hoja, la carilla, la parte de atrás, y no tiene ninguna firma, eso es simplemente un error. No pasa absolutamente nada. Ahora, la cuestión cambia si nosotros vemos que del otro lado del acta, arriba de la firma de los requirentes, está impresa el primer lado de la carilla. Esto quiere decir que se tomó la firma así, en blanco. Entonces, el primero es un error que nos puede pasar a cualquiera. Sin querer pusimos la hoja mal, en el apuro, y se imprimió del lado contrario. Ahora, si tomamos ya la firma en blanco y después pretendemos imprimir así, ya estamos incurriendo en una falta como escribanos nosotros. Entonces son en estos pequeños detalles donde cambian la cosa. Y este cliente que quizás vino apurado, entró a la escribanía y nos dijo, sí, te firmo en blanco, confiando obviamente,
nuestra buena labor, y después salió de ahí, se subió a su coche y se fue, quizás firmó un boleto, por ejemplo, y quizás hasta en ese caso se expidió la foja verde de certificaciones de firma y dejamos el datito, el número, todo, y de ahí tomó el auto y se fue, quizás se fue de viaje, después imprimimos mal el acta. Fíjense la trascendencia que tiene esto. Esa certificación no existe como tal. Nosotros ya le dimos esa certificación al cliente, el cliente ya se fue con eso. Parece muy simple lo que yo le estoy diciendo, pero es muy frecuente. Entonces hoy tenemos que tratar nosotros de tomar conciencia de cómo debemos desarrollar nuestra actividad, de que el cliente tiene que esperar un poquito más, porque si se ponen a pensar, rellenar esa acta puede llevar unos minutos. Y que se tomen el tiempo y que si no se vayan, den una vuelta, tomen un café, después vengan a firmar. Nos dejen los datos necesarios y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y después vuelven. Esto también se da en las escrituras. En la escritura, y esto vamos ya al tema de los salvados. No vamos a desarrollar todo lo que es la escritura pública, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que la escritura tiene un cierre, ¿no?, donde otorgan las partes y autoriza el escribano. Generalmente en un acto negocial donde ahí vamos al más simple, una compraventa, están las dos partes, el que está adquiriendo ese departamento está feliz y está distraído con eso, y el que está recibiendo la plata lo mismo. Uno le lee la escritura, como dice al final el cierre, que van a aprender lo que están estudiando notariado, y los colegas ya se saben de memoria la frase que leída y ratificada. Bueno, a veces la gente ni siquiera escucha bien todo lo que se le lee. Y entonces los errores que pueden existir en alguna fecha de nacimiento, en algún dato de la escritura, pasan por alto. Y después nosotros autorizamos, le tomamos la firma y autorizamos, el acto está cerrado, y ya sea en el registro o quizás cuando hagamos después algún tipo de control o lo que sea, surge el problema, la observación. Y entonces venimos nosotros extemporáneamente, nuevamente por una cuestión quizás de descuido, de error nuestro y también de parte del cliente que no escuchó lo suficiente que tenía que escuchar, venimos extemporáneamente a pretender salvar esa escritura. Los salvados tienen dos límites, uno temporal y otro espacial. Debe ser hecho al final de la escritura y antes de la firma de las partes. Otra vez parece obviedad de la que yo le estoy hablando, pero nosotros nos damos cuenta cuando inspeccionamos y encontramos esos salvados que hacen como si fuera, primero que nada se debe respetar los renglones en el salvado, ¿sí? Y vemos un salvado que comienza así, hay una firma con una forma así y hace así, o directamente arriba de la firma. Arriba de la firma. Como si no hubiera firma. Exacto. La firma tiene que estar interna, nada puede tocar la firma. Pero hay clientes que te tocan arriba. Ahora vamos a hablar del control de Ahora le vamos a mostrar una técnica Sí. cómo evitar eso. Exactamente. Firma muy arriba. Del control. Nosotros le ponemos. Ustedes saben que nosotros le ponemos. yo le pongo un tope, pero a veces me olvido. ¿Y cuándo te firman el acto? ¿Cómo? El otro día me agarró uno que firmó con el. Bueno, nosotros le ponemos. Ahora te voy a responder eso. Nosotros le vamos poniendo un nombre a las cosas en nuestra actividad.
y a eso le pusimos el nombre de a esa patología, vamos a decir así, porque esa patología afecta y provoca una cantidad enorme de errores y observaciones. Nosotros le llamamos pérdida del control de las hojas notariales. Y ahora le vamos a explicar por qué y cómo podemos ver la manera de evitar eso. ¿Sí? Les decía, estábamos los salvados. Entonces de pronto tenemos un salvado que está arriba la firma o que tiene esta forma que le estoy diciendo. O en algunos casos trataron de comprimir todo que no se entiende qué es lo que dije. Bueno, fíjense que eso provoca la nulidad del instrumento. Es un instrumento anulable porque no puede ser agregado ningún tipo de cosa después que haya sido cerrado el acto en la escritura pública. O sea, no es un detalle menor lo que le estamos diciendo. Y sin embargo es muy frecuente. Esto, lo mismo, se da en el libro. Por ahí, ahora el colega le va a hablar un poquito más del libro, que es del tema de los salvados y cosas. Pero que se ubican los salvados en el libro normalmente en otros lugares y no donde tienen que ir. También se ve muy frecuentemente. Siguiendo con las observaciones. A veces sucede que también encontramos una alteración en el número de escritura o en la fecha. Ustedes saben que debe seguir cronológicamente el orden. Un protocolo se abre a principio de año y se cierra el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, no el 29 como hemos encontrado algunas actas de cierre. El 31 de diciembre se cierra. Exceptuándose casos especiales y específicos, esa es el día en que tiene que cerrarse el protocolo. En el caso del libro, se cierra cuando se llegan a las 250 actas. Bueno, les decía... el tema del cierre del protocolo está establecido en la ley notarial. 31 a las 24 horas del 31 de diciembre. Hemos encontrado cerrado protocolo 20 de diciembre, 15, 29, 1 de enero. Nosotros, yo le voy a decir algo, y esto es importante también de que se aclare, porque existe, nosotros tenemos todo, ¿no es cierto?, la normativa de fondo, después tenemos la ley notarial, después tenemos resoluciones del colegio, y en ninguno de los casos nosotros, y menos nosotros como profesionales del derecho, no podemos aducir que desconocemos o que no nos enteramos que existen. A partir de su publicación son obligatorias para todos los ciudadanos, incluidos y mucho más para nosotros. Esto también se lo digo porque muchas veces cuando nos plantean el porqué de algunas observaciones, generalmente esto se da en el libro, nos preguntan, cuando le decimos eso, está en el artículo 28 de la resolución 67/15, ¿qué? Te quedan mirando y te preguntan, ¿de dónde salió eso? Y es la resolución que nos dice a nosotros cómo está reglamentada las certificaciones de firma en la provincia de Corrientes. Y está a disposición de toda parte en la página del colegio. Les decía el tema del cierre, así como hablábamos recién, debe ser el 31 de diciembre. Y debe ser inmediatamente después de la última escritura autorizada. No en la última foja que quedó sin utilizar. Las que quedan a continuación se utilizan. Pero el acta se hace inmediatamente después, y esto está en la ley notarial. Toda vez que nosotros observamos, tiene que tener como fundamento una ley, una norma o algún tipo de normativa. No son cuestiones antojadizas ni de técnica notarial. Estos temas que le estamos diciendo a nosotros son temas gruesos aparentemente y, como yo le decía al principio, obvios, pero son cuestiones con las que nos encontramos frecuentemente cuando inspeccionamos.
El tema del cierre del protocolo es algo que frecuentemente encontramos en la última foja. Otro tema, volviendo a lo que hablábamos de la representación, la acreditación de la representación. Nosotros, la escritura es como un cuentito en realidad. Estamos contando una historia, para decirlo de manera sencilla o vulgar. Pero existe toda una reglamentación que nos dice cómo se cuenta esa historia. Cuando se trata de la representación, el código es preciso con lo que nosotros debemos hacer constar. También el 305 nos dice claramente respecto a esa representación. Le decía, nos vamos a estar explicando la teoría del órgano. ¿O le ponen ahí? Cuando se trate de una sociedad, por ejemplo, no basta, si estamos hablando del órgano que representa esa sociedad, no basta con la designación del presidente, por ejemplo, en una sociedad, o el gerente en una SRL. Se tiene que contar toda la vida social, con todas las modificaciones que existieron. El código prevé como requisito El artículo 305, contenido. La escritura debe contener, dentro del inciso B, si lo otorgante de una persona jurídica se deja constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución, si corresponde. A ese también se menciona el 307. Si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo. Y cuando habla de su inscripción si correspondiere, tiene que ver con el tipo de persona jurídica que estemos hablando. Todas aquellas personas jurídicas que deban registrarse deben constar los datos de su inscripción y de su registración. Entonces, primero, cuando estamos hablando de la representación, vamos a acreditar la existencia jurídica de la persona jurídica. Después, vamos a acreditar la persona que comparece en ese caso representando a esa persona jurídica. Y acá voy a hacer una aclaración. Nos encontramos muchas veces con sociedades anónimas y encontramos que la elección se hizo en el 78. Cada 3 años se modifica esa representación, que puede ser el mismo presidente que viene del 78, pero debe estar la última elección. Y después, y si estuviera dentro, si no estuviera dentro del objeto social, se deberá también contar con el acta que autoriza ese acto del que se trate la escritura. Fíjense que hay toda una cantidad de cuestiones y nosotros muchas veces nos encontramos con el final de la historia, como mucho en algunos casos. Y ahí el artículo también habla de originales. Esto es un tema que se ha tratado en el Consejo Federal, lo que respecta a sociedades. Hay sociedades muy grandes que nos van a mandar, cuando viene y se autoriza un acto acá y está en Buenos Aires, todos los papeles originales. Esto creo que hay una postura al respecto, Miriam. Copia certificada. Copia certificada, pero lo cierto es que el código nos sigue pidiendo original. Sí, claro, el código solicita originales, pero dada la practicidad en los hechos, no se daba eso. Esa era la verdad. Y bueno, hay dos posturas, los que consideran de que se tiene que cumplimentar tal cual lo dice el código, y en otros casos que la copia certificada de toda la documentación sería autosuficiente como para poder acreditar la legitimación de personería. Pero esto nada más es con respecto cuando estamos hablando de los papeles sociales. Cuando se traten
de poderes, tenemos indefectiblemente que tener el original a la vista. Y siendo un poder especial y al efecto de ese acto debe estar agregado ese poder original en esa escritura. El testimonio de la escritura, no una fotocopia de la matriz tampoco, porque también hemos encontrado esas situaciones. O sea, el testimonio original expedido agregado a la escritura de que se trata. Si fuera que contiene facultades para otros actos, fuera en este caso poder general, o contuviera nada más otras facultades para actos posteriores, en ese caso sí agregaríamos la fotocopia certificada. Pero siempre y en todos los casos nosotros tenemos y debemos hacer mención a que tenemos el original a la vista. Y en la calificación que nosotros hacemos debemos dejar constancia de que se contiene facultades, porque esa es la calificación que nos corresponde como escribanos. Por eso comencé diciéndole que es un cuentito. Y eso es algo que también se obvia. Se dice que conforme poder especial autorizado en tal parte por tal escribano, y buscando la economía quizá procesal, gastar menos hojas, no sé, nos olvidamos de datos esenciales. Todas estas cuestiones vemos muy frecuentemente. Y en cuanto a las remisiones, también el código prevé esa situación. Habiendo nosotros autorizado, por ejemplo, el poder que después se utiliza, debemos hacer una remisión, o sea, podemos hacer una remisión a esa escritura anterior que nosotros hicimos, dejando constancia el folio y el año del protocolo en que se encuentra. No es también que me remito, que yo autoricé y a la cual me remito. Todos estamos siempre llegando a la misma cuestión, que es resumir, darle celeridad, apurarnos en definitiva en sacar una instrumentación, y nos estamos olvidando de cuestiones que son muy importantes. Estamos generando vicios y en algunos casos hasta nulidades a los actos. O por lo menos cuestiones que son observables, que a su vez que sea observable también digamos, provoca la posibilidad de que sea sancionado, colega. Creo que tenemos que por nosotros mismos cuidarnos aparte. Desde nuestro lugar, yo les comento, para los que todavía hay algunos que ya recibieron nuestra visita y otros que no, siempre le decimos cuando entramos a la oficina que el colega que es una visita de un colega la que está recibiendo. Tratamos de que sea así, pero somos inspectores, tenemos que hacer nuestro trabajo. Y el trabajo aparte tiene, digamos, a veces tiene una parte ingrata, pero apunta normalmente a tratar de volver válido ese acto, de que se sanen las cosas y de que el colega no tenga inconvenientes con eso. Porque, les repito, entendemos que todos nos podemos equivocar. Ahora, cuando se ve una negligencia repetida, la verdad a nosotros nos genera una desazón, porque los dos creo que queremos mucho a la profesión y tratamos de hacer un aporte de ese lado. Por eso estamos acá en esta charla, que es una charla, es una conversación que estamos teniendo con ustedes. Esto no, como le decía, no es una clase de notarial. Bueno, siguiendo con las observaciones, el tema de los certificados. Sí. 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 La foliatura de la foliatura de los trabajos protocolares está refiriendo a la foliatura general. La general se pone al final. Por eso te estoy preguntando. Folio del protocolo. Folio del protocolo. Folio del protocolo. Del protocolo. Folio del protocolo. Como me estoy refiriendo a una escritura, por ejemplo, de un año anterior. Exacto. Normalmente podemos. Lo mismo. El número de escritura. Me preguntaba, sí, repito,
Él recién hizo mención que cuando nos remitimos a una documentación adjunta a una escritura de años anteriores, debíamos consignar, yo consigno por lo pronto, número de escritura y la fecha de la escritura. Y en esa ocasión también debíamos agregar el número de la foliatura. Mi pregunta es, como lo estamos remitiendo a escrituras de años anteriores, normalmente ya tenemos hecho la foliatura general. Entonces, mi pregunta era si se refería a la foliatura de las hojas notariales o la foliatura general. Notarial. ¿Está en la ley el número de foliatura? El número de foliatura. El pedido de que cuando nos remitimos sea el número está preguntando el fundamento legal que es Yo me remito por lo general. fecha y escritura, pero el folio no ponemos. En el Código Civil te dice eso. Ahí está mencionada la foliatura. Las dos cosas. Sí, no. Año No. y folio. La ley dice eso. El Código Civil dice eso. ¿Ya? Número de escritura, obviamente, porque vos haces relación a la escritura a la que vos te estás remitiendo. Pero ubicás la escritura temporal y espacialmente con la fecha y en dónde está ubicada. Y el año, obviamente, porque puede ser de años anteriores. Si todavía tenemos, y esto también, por ejemplo, en una representación de una sociedad a la que ya hemos acreditado anteriormente su existencia, pero se modificó la autoridad que lo representa, podemos remitirnos en parte y nada más en lo nuevo hacer la acreditación en el momento con el agregado de la documentación y siempre certificado. Parece también obvio lo que le estoy diciendo, pero encontramos documentación que fue incorporada a protocolo o libro sin certificar. Toda vez que nosotros hacemos mención a un documento que se incorpora o agrega, debe estar certificado. Y el tema de la representación, nosotros cuando hablamos de representación tenemos una sola excepción que tiene que ver con las actas. Y ahí otra vez vamos a hacer una aclaración. Si nosotros decimos que Juan Gómez comparece en su carácter de presidente de tal sociedad, estamos nosotros manifestando esa representación. Estamos nosotros diciendo que esa persona exactamente es el gerente, es el presidente. Ahora, entonces en la redacción es donde se va a hacer la diferencia. No porque sea un acta nosotros podemos hacer una afirmación y no acreditar eso que afirmamos. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener que hacer es decir que manifiesta de que comparece como tal. ¿Sí? Y también ahí tenemos otra excepción en el tema de las actas, cuando yo le hablaba hoy al principio del tema de los comparecientes, de que se debe, a todo aquel que firma la escritura, se debe justificar la identidad. Tenemos una segunda excepción en las actas que en la diligencia tenemos un requerimiento, por ejemplo, y en la diligencia que vayamos a hacer de ese requerimiento y llegáramos a un lugar y nos atiende una persona, no hace falta que justifique su identidad, será quien dice ser que manifiesta ser esa persona. Esa es una segunda excepción, pero siempre va a estar todo dado por la redacción que nosotros hagamos en la escritura. Porque si hacemos una afirmación, debemos acreditar esa afirmación que hacemos. Y ahí vale otra aclaración. Cuando se traten de requerimientos que deban ejecutarse fuera, diligenciarse fuera de la oficina, del asiento del registro, debe estar dividido en 2 actos. También parece muy obvio lo que yo le estoy diciendo, pero no, encontramos frecuentemente que acto seguido del requerimiento sigue la diligencia. Y de golpe esa persona que parece que descubrió un método para transportarse en el tiempo, aparece en otro lugar, en otra hora quizás,
cumpliendo con la diligencia que le fue encomendada. ¿Querés seguir un poco de La firma del requerimiento es lo que marca donde termina un acto y comienza el otro. Exactamente. Se cierra. Juan, que compareció, requirió, firma ante mí y acto seguido empieza la diligencia, que puede realizarse con posterioridad, no importa el tiempo, siempre respetando la unidad del acto. Pero en la misma hoja. Pues, claro, no deben dejarse, o sea, nosotros siempre tenemos que tratar de cuidar, y ahora le vamos a hablar sobre el tema del manejo de los papeles justamente notariales, tenemos que tratar de no dejar mucho espacio. Y ahí, cuando le hablemos de eso, vamos a tratar de enfocarnos de la función de inspector para explicarle algunas cosas que por ahí nos puedan servir para que quede el espacio suficiente para que se pueda salvar, cuando se tenga que salvar. Pero bueno, sí, entonces le decía, ahí sigue la diligencia y la diligencia se cierra nuevamente con la firma del escribano. Pero si se hace en la escribanía, se hace el requerimiento y seguidamente... Y seguidamente, exactamente. ¿Quién está hablando del caso de salir No, fuera del sí. asiento de la oficina para hacer una constatación? Sí, porque vamos a otro lado. Bien. ¿Querés seguir con un poco de libro? Sí, con respecto al libro, a ver, el libro lo más común que estamos encontrando es la falta de aclaración de datos en blanco cuando estamos hablando de formulario de motor. Ya establecido específicamente en el artículo 11, inciso 4 de la resolución 67. Muchas veces los colegas manifiestan, no, usa la hoja verde del 08, pero acá no le pongo, no. La reglamentación no distingue, tiene que constar en el acta y en la hoja verde. Sí o sí tiene que estar detallado el inciso. Yo tengo una duda con respecto a eso. Los ítems que dice reservado para el registro. Hay que aclarar todos los ítems en blanco, todos. Hay formularios que no traen incisos para determinar. Por ejemplo, de denuncia de venta, por ejemplo, no dice inciso A, en todo caso uno pone la parte tal o tal, hay que aclarar sí o sí qué incisos están en blanco. Hay que tener en cuenta que es una medida, creo yo, de protección al colega. Nos pide la certificación y aclara qué inciso se certificó, qué parte se utilizó el formulario, y no es una exigencia antojadiza. No hacerlo solo cuando se va a legalizar. Viene a legalizar el instrumento y no está declarado el rubro en blanco, bueno, se rechaza o se habla con el colega para que venga y solucione la cuestión. Esa es una de las observaciones más frecuentes en el libro. Otra cuestión que se repite mucho es no poner el monto del contrato, ya sea contrato de locación, boleto de compra-venta, todo lo que tenga monto. La reglamentación nos habla del monto o precio. Si usted quiere una locación poner, por ejemplo, primer año tanto, segundo año tanto, perfecto, pero el monto total tiene que estar determinado y establecido. Por ahí nos dicen, bueno, escribano, pero mirando la retención del impuesto uno calcula. No. El monto tiene que decir 100.000, 2 millones, 40 millones, el monto que sea. Es que es justamente para saber si la retención fue hecha correctamente, que Ah, tiene que efecto estar el fiscal. monto. Nos pasa que llegamos y nos dicen, no puse el monto, pero si usted mira la retención, se calcula el... No, vamos a estar calculando. La reglamentación dice monto, precio, monto del contrato. En muchos casos es relevante, hablamos de boleto de compra-venta en muchos lotes, mucha plata. Con respecto a la representación, habló Ismael del protocolo, con respecto a cómo se acreditan las remisiones. En el tema de la representación del libro, por ejemplo, la parte de menores, autorizaciones de viaje. Es muy común encontrar nada, es decir, concurre como para autorizante, autorización otorgada a favor de y de sacó. No tenemos el número de acta, libreta de familia si correspondiera o el instrumento de que se trate, nada, tiene que estar acreditado, tiene que constar. Acreditar, No, ahí vamos a llegar a eso, pero tienen que estar los datos de inscriptorio y el nacimiento, sí o sí. Acta, folio, como figure. Sí o sí tiene que estar. Muchas veces encontramos que no está agregado, pero sí
no está agregado en el texto de la certificación, pero sí está agregada el acta. No, tiene que constar en el cuerpo de la certificación. ¿Y dónde? Acta, disculpa. ¿Y dónde? Acta o libreta de Acta o libreta de familia, por eso. Acta y Certificado de nacimiento. ¿Este está prendido? también. También. Está prendido. Sí, sí. Sí. Certificado de nacimiento sí, por supuesto. Lo importante es que sea autosuficiente el Por instrumento y la certificación para llegar al tomo del libro de Exactamente. nacimiento en el que está el menor. Inscrito al nacimiento, sí, es así. Y tiene que estar, cuando nosotros identificamos a los comparecientes, a los padres o al padre que concurre a la autorización, luego de identificar y lo identifico, como pongo, te identifico según el artículo del tratado, argentino, el vínculo, la responsabilidad parental se acredita con libreta familia, acta, lo que sea, que en original tengo a la vista y devuelvo al compareciente, o que en original tengo a la vista y agrego. Es potestad del escribano agregar copia al libro. Si ustedes quieren, al libro, por eso paramos. Si quieren agregar al libro, si nosotros digamos el libro es del piso hasta acá todo agregado, nosotros no tenemos problema. Es de buena práctica. Aconsejamos que agreguen. Yo sé que el libro después queda una torta del piso hasta acá, pero hay que agregar, más cuando son personas que uno no conoce, que vienen a hacer una autorización por primera vez, agregar la copia. Clara acá en la escritura sí o sí tiene que estar agregada la copia del acta, certificado de nacimiento o libreta de familia. Que otra vez nos encontramos con el tema de detallar la cuestión de qué es lo que nosotros estamos agregando, incorporando, o qué es lo que tuvimos a la vista. En la autorización de viaje suele pasar que dice autorización de viaje a menores. Me dice el dato del menor, a quien se autoriza a viajar es al menor. No, porque solemos creer que dice autorización de viaje otorgada a favor del padre, el padre autorizado, no, el menor es el autorizado. ¿Con quién? Plazo de duración, ¿a dónde? A veces encontramos así secamente, autorización de viaje. Claro, eso también está como requisito en la reglamentación de certificaciones de firma, o sea, individualizar correctamente el documento donde se estampan las firmas que nos son requeridas para certificación. Eso es uno de los requisitos de la reglamentación. O en un boleto, por ejemplo, por la importancia que puede llevar en un boleto de compraventa de inmuebles. Y ahí sacamos. Sin datos de inscripción, sin precio. A ver, lo mínimo que tiene que establecer es el inmueble y algún dato inscriptorio. El boleto tiene una significancia importantísima. Da derecho a una escritura, ni más ni menos, con los datos inscriptorios. Yo aconsejaría adrena e inscripción registral. Y precio, por supuesto, sí o sí. Con respecto a las actas de nacimiento, el problema que surge a veces en el interior es la validez, viste que te dice que tiene que ser actualizada. Cuando está en el acta, lo sabés porque lo conocés todo, pero con respecto a la validez que nació en otra provincia, que esa es la validez de los 6 meses, dice que existe la ley de migraciones, y lo que por ahí surge el inconveniente. Bueno, primero que nada, que si tenemos una reglamentación que a nosotros nos impone un plazo de vigencia, ese plazo se tiene que respetar. Respecto al tema de la vigencia exclusivamente con las actas. Si tenemos una libreta de familia, no tiene nacimiento. Sí, generalmente son hijos y que no son casados. Bueno, ahí entramos otra vez en lo mismo que comencé hablando yo. Nosotros a veces en la cuestión de tratar de dar solución rápida al cliente, voy a hablar vulgarmente, nos arreglamos con lo que nos traen. Y ese no es el punto, tenemos que respetar la reglamentación porque le estamos dando forma a un acto jurídico, le estamos, en este caso la autorización, imagínate que estamos facultando a ese menor a que salga del país. Sí, generalmente tienen los menores, algunos documentos dicen nombre del papá, pero lo que no tienen es el acta material de los 6 meses, la validez con respecto a si es una provincia u otra. Eso es lo que por ahí no se da materialmente a Bueno, a ese punto quería llegar. Vos podés tener la certeza, porque también nos pasó en el interior que nos dicen, hemos visto por ejemplo una certificación de una autorización para salida a un menor donde no se acreditó absolutamente nada. Y la respuesta del colega fue, yo la conozco a esta persona de toda la vida. O sea, una cosa es el conocimiento que nosotros tengamos y la certeza,
y otra cosa es lo que nos pide la reglamentación y la normativa vigente. Nosotros tenemos que respetar lo que nos dice la normativa. ¿Sí? Entonces, esa opción en el 306 tenemos la de decir que conocemos a esta persona y aquellas que no la identificamos con el documento. Ahora, cuando se trate de cuestiones que deban acreditarse y la reglamentación nos impone una forma, esa es la forma que se tiene que seguir. Es común también ver esto que decía el colega, de que no se acredita, tampoco se acredita suficientemente, y otra vez vamos al principio de lo que les decía. Decir qué es lo que se tuvo a la vista es tan importante como decir que se tuvo algo a la vista. Si no damos toda la información, no está completa la acreditación. Si nosotros tuvimos un acta, para que eso realmente tenga virtualidad jurídica, tenemos que decir de dónde salió esa acta. Nosotros en realidad no tenemos un acta original, por ejemplo. Nunca tenemos un acta original. Es una copia certificada y pedida por el registro. Y casi nadie aclara esta circunstancia. Y es importante decir esto. Así también, toda vez que tengamos cualquier tipo de documentación, expresar de qué manera viene certificado, porque así emanan de otros organismos también distintos instrumentos que son certificados. Pero no alcanza con decir que se tiene nomás a la vista tal cosa, sino del origen. Y si obviamente es original o es copia certificada. Hay otro tema con la representación en el libro. Me suelen preguntar los colegas, vamos en el acta 1 del libro, uno acredita una SRL, con todo, los estatutos, acta, pero si en el acta 20 vuelve a comparecer el representante de la sociedad, en el libro podemos remitirnos a documentación agregada. Tranquilamente se puede remitir, esa es una cuestión que siempre me preguntan los colegas o agregan en cada acto, y nosotros decimos, pueden agregar, si está vigente la acreditación anterior y es suficiente para el acto, tranquilamente uno puede remitir a su libro, aunque no sea el libro vigente. El mismo libro que está en uso, es un libro anterior, mientras esté vigente la documentación, podemos remitir. Lo mismo que se hace con Lo protocolo. mismo que pasa con el protocolo. En el protocolo siempre agregamos. Sí, no, Y acá en el libro tenemos la opción de agregar. Bueno, eso depende del colega. ¿Es opcional? eso yo En el quería- libro sí. Yo no Ustedes pueden agrego decir en que el tengo la libro. lista, o bien que tengo la lista y agrego en fotocopia. Como hacía el ciudadano, siempre certificada. Yo tengo toda la documentación respaldatoria de cada acta, pues yo no la dejo en el libro, yo la No, en tengo el libro aparte. no. Bueno, en la reglamentación de certificaciones de firma, la resolución 67/15, que es la última, no nos impone la obligación. Claro, por eso, porque me Sí. asusté hoy cuando dije. No. Es opcional, No. ¿quieren agregar? agregar. Nosotros tenemos como regla la escritura pública, y en la escritura pública no hay posibilidad de no agregar. ¿Sí? Ahora, las certificaciones de firma tienen una reglamentación propia. ¿Sí? Y en todo lo que no remita al Código Civil y que el Código Civil no imponga la obligación de agregar, no hará Yo falta tengo, agregar. pero tengo en una carpeta separada Sí. la documentación pregunté acá. respaldatoria de cada acta. digamos. Ahí fíjense, ustedes deben conocer la reglamentación de la que yo les estoy hablando, la resolución 67. Sí, sí. Y cuando habla de la representación dice algo que también a veces nos olvidamos, que hay una frase que se debe poner, que cuenta con las facultades suficientes, Así es. porque no alcanza con decir nada más que se tuvo a la vista un poder. Otra vez vamos a lo mismo, a la calificación y a la... porque es nuestra responsabilidad esa calificación. Sí. Sí, escribano, cuando es muy larga la personería en el libro de actas, yo continúo en la parte que dice observación. Claro, está bien. Y si no entraran, eso estamos hablando de la acreditación. Y cuando se trataren de muchos requirentes, la reglamentación también nos da una solución, que es que se puede hacer la certificación en varias actas del mismo instrumento que se suscribió. ¿Cómo se hace esto? En las posteriores actas se relaciona a la primera. Y en la expedición de la foja verde de certificaciones de firma, al acta vamos a suponer 40, le va a corresponder, vamos a suponer que entraron 5 personas, le va a corresponder esa foja, va a estar atrás anotada esa foja, ahí van a ir nada más esas 4 personas,
en la siguiente las otras 4 y en la otra las otras 4. A ver, ¿Por qué le aprovecho esta oportunidad para decirle? Porque también hemos encontrado certificaciones donde por una razón de que son muchos, esto se da también cuando, por ejemplo, van a viajar una cantidad de menores. Los contingentes. Sí, y dicen, nada, lo voy a hacer en un acta, y le ponen Juan Gómez en el tanto, Hemos María encontrado 30 tanto. convalecientes en un acta. 30 Sí, firmas. 30 firmas, hemos encontrado, ese es el máximo, ese es hasta ahora el récord, 30 firmas en un acta. Todavía es vigente el récord en el interior. ¿cómo le haces una certificación? No, entran los datos, imposible. Le hacen una certificación por acta, después dividís. O sea, en el libro, Va a ser la primera. en el libro relacionás todas. En la primera relacionás las siguientes. O sea, Y después cuando haces la certificación verde, Ahí te explico nuevo. Tenés el acta, tenés la primera acta. Vamos a ponerle un número, la 50. Y te entraron 6 personas, 6 requirentes. Tenés 12. Entonces vas a hacer el acta con todas las formalidades que impone la ley, con esos 6 requirentes. Van a firmar esos 6 requirentes. Vas a certificar. Vas a expedir una foja verde con esos 6 requirentes. En el acta siguiente vas a relacionar la primera, la 50, va a ser el acta 51. Sí. No va a ser el acta 50 bis ni nada, No, va a ser el 51. sí. Le vas a relacionar y van a estar los otros 6, y eso va a tener otra vez una expedición de otra foja con otros 6. Que ahí va la ¿cómo aclaración de lo relacionas? que- Y abajo, en la parte donde se describe el instrumento De abajo. donde se certifica la firma. sí, al acta tal. No, relacionar perfectamente, o sea, no hay una formalidad, no hay una fórmula sacramental para eso. Relacionar es que se pueda interpretar de que esa acta continúa de la siguiente del mismo acto que se trata. Yo, en mi caso, le pondría exactamente lo mismo y relacionando. No hace falta que se diga que porque no alcanzó el acta, eso no se aclara. Pero se relaciona Para que se entienda bien que son las dos. que son las dos y pertenecen al mismo instrumento donde se entonces estamparon no las firmas. cerrás el acta 50. Sí, firmás. Vos certificás esas 6 personas. Firmás y sellás, y firmás y sellás la siguiente. Esto está en la resolución 67/15. Exactamente, pero a ver, que esté claro, que esté claro que, porque si no vamos a estar hablando, vamos a suponer que sea esto que estábamos hablando recién, una autorización para viajes. Si yo le pongo autorización para viaje 5 acá y autorización para viaje 5 acá y tengo un solo documento donde se estamparon la firma, se puede interpretar que se firmaron 2 cosas y se firmó solamente un documento. Entonces hay que dejar en claro que se relaciona esa acta con la anterior, que se relaciona con el mismo documento del acta anterior. El mismo documento. Ay, cayó. Un solo documento. Cayó, parece. ¿Por qué? No escuché. Porque está en el mismo documento. Dice. Recién, claro, entendió que estaban los 6. Para descontracturar un poco. Bueno, Los salvados en el libro, en algún otro tema, de la cuestión de dónde se hacen los salvados del libro, es después de la dación de DF del escribano y antes de la firma de las partes, como en el protocolo. Parte de la parcela de la certificación que dice ante mí DF, firma las partes, antes de la firma de las partes va el salvado. No se hacen observaciones, no se hace la parte donde va la actuación notarial, no se hace ninguna otra parte. Ahí se hacen los salvados. Y ahí lo ideal siempre, como decimos con Ismael, es que ahí está el tema de perder el control de la hoja, de darle la hoja al cliente, el cliente firma, a veces que firma en la parte de la carga fiscal, le firma en cualquier lado. No. Hacer una marca y uno está bueno, ahora va a explicar cómo, la técnica que hay. Ahora le voy a comentar una idea, por ahí ustedes la pueden, digamos, tomar o no, eso es una idea nada más. Porque le decía que es
una de las causas por la que con mayor frecuencia se omiten cosas, se cometen errores, se imprimen mal y una cantidad de cuestiones, ¿no? Bueno, el tema salvado, como decíamos, respetando los renglones de la hoja, no arriba, abajo, no sobre la firma. Hemos visto casos que por salvar los colegas con la firma han hecho algunas cosas, bueno, no sé si conmigo o no. No tocar la firma nunca. La firma tiene que quedar evidente, siempre. No escribir arriba, no borrarla, no, si está en azul, no volver a pasarle la virome negra arriba. No, la firma en azul, bueno, tenemos un libro de 250 actas que tenemos 3 actas en azul, es obvio que es un error. Si está en la mitad del libro firmado con azul, bueno, ahí hay una cuestión. ¿Firmó en azul el compareciente? Dejemos como está. Hemos llegado a ver firmas remarcadas como así. Así que tenemos 2 firmas. Firma original y si no sabemos quién hizo la remarcada. No sabemos. Entonces, no, dejar Yo te hago firmar con negro. De nuevo. pasa que ese cliente llega y saca la virome del bolsillo y No hace falta. No. Ese firmó, se deja esa firma. No se toma de nuevo la firma, ¿no? No, dejarla con tinta, algo, tinta verde, tinta roja. No, dejarla con la Ah, no, yo me muero. Bueno, ¿Viste la parte donde dice la ecuación? Se pone la boca, está abajo de la firma. Yo me equivoco ahí, también tengo que cerrar arriba. ¿Saben por qué? Para que se escuche la afirmación, porque después de eso se sube a la parte de abajo donde está el número de hojas que pedí de actuación. Ahí está abajo de la firma. ¿Dónde salgo? ¿Arriba o abajo? No, abajo. ¿Abajo? Sí, abajo. Sí, abajo, porque eso ya está después de la firma. Bueno, y otra consulta. En el caso, por ejemplo, que te firme una otra acta que no es, ¿qué haces con la firma? Por ejemplo, yo me equivoco y le paso otra acta y no es esa acta. Y tengo, en vez de los 2 comparecientes, tengo 3. Y me confundí, ¿qué hago? la parte de observación. Bueno, escucharon la pregunta ahí. En la parte de observaciones se va a dejar constancia de que por error se tomó la firma. O sea, lo que pasó, siempre hay que tratar de ser lo más transparente posible. Hay que decir la verdad, que se tomó una firma de más. Eso también encontramos con frecuencia, firmas de más. Hay que dejar la firma. Hemos encontrado casos del colega borró la firma. Sí. O le escribió arriba erróse. Erróse a la firma. Dejar la firma así como está, quedó. Eso es todo. Si nos equivocamos en la numeración del protocolo, por Al- ejemplo, al- ¿qué se hace ahí al- cuando votamos? Alteración. Foliatura. La foliatura, lo que tengo que tratar de hacer es con extremo cuidado borrarla y... No sé, o sea, es desapercibido. No se salva eso que Hay un No, creo yo. no. Hay, por las dudas, no sé, pregunto, no se salva a ningún lado. No. Gracias. Una preguntita. Supongamos que tenemos que firmar, a veces el fondo se mete, me pasa con la mujer y a mí. ¿A veces qué? Tiene que firmar como titular y comprador, Sí. vendedor de auto y comprador de auto. Y a veces el hombre dice soltero en el título y viene la mujer igual, porque dice que es la mujer. Ajá. Y a veces ahí que me pasa en el mostrador, el señor tiene que firmar acá, y entre eso que uno guarda la fotocopia y acomoda las cosas, y más si estamos por ahí solos, no tenemos ayuda. Y la señora también al lado. Entonces me va a sobrar una firma. No hay que poner el roce, hay que aclarar. Bueno, primero que nada, está dentro del 305 y de los requisitos que tiene que contar la justificación de identidad, la manifestación de la parte que hace su estado de familia. Esto por lo primero que dijiste, decir, nos dice que es soltero. No, el título dice. Lo que pasa es que inclusive son solteros, pero viene la mujer y dice yo soy la mujer. Ajá. Sí. Entonces, claro, identifica como la mujer y la mujer, pero igualmente acompañan y hacen todo.
cuenta, la mayoría de las preguntas tienen que ver con situaciones donde Perdemos el control de la se hoja. pierde el control de los papeles notariales. Si yo le voy a una idea nada más sugerir de la manera en que nos podamos manejar. Cuando yo al principio le hablé de a veces implementar un protocolo, el protocolo me refiero a una forma de actuar, de proceder, para evitar estas cuestiones. Por lo que ella decía, decía estoy sola y vienen y están apurados y hay mucha gente o lo que sea. Bueno. Yo quiero decir una cosita. Por favor, vamos a esperar que terminen los escribanos y después hacemos las consultas, porque si no vamos a estar hasta mañana acá. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí. Bueno. Le voy a explicar la idea que tengo. Voy a subir acá para a ver si encuentro alguna hoja. Hoja de libro no creo que encuentre acá. Bueno. ¿Alguno lo trajo hoja de libro? Una hoja por uno. ¿De una? ¿Querés No, uno? está bien así. Está bien esta. Está bien. El momento de tomar la firma en el libro, le decíamos, ya le explicamos distintas situaciones con las que nosotros nos veníamos encontrando. Sea la firma tomada en la parte de adelante del acta, en otro lugar del acta, a veces abajo en observaciones. Eso es lo más, digamos, fuera del lugar que encontramos, pero también nosotros notamos que se pierde el control cuando la firma está tomada en el lugar que corresponde, destinado a la firma de los requirentes, pero ubicado en un lugar específico de esa parte, sea muy abajo o sea muy arriba. La firma siempre del escribano cerrando el acto, autorizando el acto, siempre tiene que estar debajo de la firma. Y debajo no quiere decir precisamente así abajo, del lado que firmamos los escribanos, pero debajo de las otras firmas. Y muchas veces encontramos hasta en ese lugar firmado por los requirentes. Y el escribano firmando o arriba, al costado, o donde sea. Bueno, eso denota lo que yo le estoy diciendo, pérdida de control de los papeles notariales. Lo mismo sucede en las escrituras. Y en las escrituras normalmente nos dicen distintos motivos por los que les pasa esto. Porque el cliente, nos pasó con una colega que nos decía que bueno, ella tenía, digamos, un carácter muy dócil y que entonces a veces le tocaban clientes que eran autoritarios, entonces ellos tomaban la virome que querían y firmaban donde querían, y bueno, también que querían firmar nada más con su virome y que si eso era azul, bueno, firmaban con azul. Distintos motivos por los que encontramos esas circunstancias en esa escritura que estamos mirando. Pero la verdad que la realidad es que se perdió el control de ese papel notarial y el cliente, por el motivo que fue, firmó donde quiso. Y aparte de esto, también muchas veces nos damos cuenta que en realidad, porque le preguntamos al colega cómo es que toma esa firma, nos damos y nos enteramos, digamos, de que le entrega el papel notarial, la hoja de protocolo, para que el cliente lea. Ustedes en el cierre de la escritura, como les dije al principio, van a ver que el que lee es el escribano. El que lee la escritura es el escribano. El cliente no toca, y no hay excepciones para eso, no toca la hoja de protocolo, no toma la hoja de protocolo, no debe tomar, la única formalidad que tiene que cumplir él es otorgar el acto de firmar. No sé si me entienden lo que yo les estoy diciendo. No se le debe entregar nunca la hoja de protocolo. Entonces, el primer paso es no entregar la hoja. Ahora, ahí se suscita la otra cuestión, que es cómo firma cada uno. Por ahí uno todavía no conoce la firma del cliente. Y
ahí vamos a lo que yo le hablé del tema de los salvados, que tiene esos dos límites temporales y espaciales. Al finalizar de la escritura debe estar salvado y antes de la firma de las partes. Y en los renglones obviamente que corresponden. Y entonces, como les decía, por ahí ustedes no saben cómo firma el cliente, y ese cliente quizás tenga una firma que sea así, con lo cual estaría, si firmara acá, estaría cerrando toda posibilidad de salvado. Entonces, tenemos otra cuestión que sortear. Primero era no entregarle la hoja, pero después se nos presenta esa otra cuestión. Entonces, cuando yo le pregunto a los colegas cómo hacen, y algunos me dicen, y yo le marco acá, le digo, firma acá. Otros te dicen, yo le pongo una X con un lápiz. Pero siempre vamos a estar a lo mismo. Si ese cliente tiene una firma que es así, ya no cerró el espacio. Entonces, lo que yo les propongo a ustedes, primero que nada le decía no entregarle la hoja. Ustedes les leen, terminan de leerla, y lo que van a hacer es presentarle esa escritura, y seguido de eso le van a señalar dónde firmar, pero sin perder el control de ese papel notarial, poniéndole la mano, dejando el espacio suficiente. Y esto me voy a despojar un poquito de la función de inspector, porque se supone que no hay que dejar espacio entre el final de la escritura y la firma de las partes. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que no es el inspector que le está diciendo esto, sino el colega, para tratar de sugerirle nada más una idea de cómo por ahí evitar esta cuestión y poder eventualmente, si surgiera algún tipo de cuestión que deba salvarse. Y esto es también no dejar mucho espacio. Cuando estamos hablando de dejar un espacio, es un lugarcito como para salvar en un renglón. El tema es cuando te sigue la hoja siguiente. ¿Cómo? El tema es cuando quedaron dos rengloncitos y ya continúa la hoja siguiente. Fíjate que no es un problema eso. Siguen la firma. Primero que siguen la firma, y segundo que en ningún caso es un problema, porque el papel notarial no debe salir de tus manos. Y vos le vas a indicar dónde firmar y no vas a sacar la mano, entonces le vas a dejar ahí la mano. Y si tiene una firma así, va a tener que firmar más abajo, porque no te va a firmar arriba del dedo, no te va a rayar el dedo. No hay inconveniente que queden los dos rengloncitos ahí libres. ¿En dónde? Al final de hoja, no tiene que salvar nada. O poner previa ratificación del sello, quedan dos renglones y vos la haces firmar. O la haces firmar esos dos renglones, o la haces firmar las siguientes dos renglones que te quedan claros. Por eso te dije, siguen las firmas. Más no puedo aclarar. Entonces le ponen la mano, de esta manera le señalan dónde, no pierden el control de la hoja, y le pasan la virome que firme con la virome que ustedes firman. No debe sacar su virome, no debe agarrar otra virome que está en el escritorio, debe firmar con la que ustedes van a autorizar. Entonces, mientras ustedes no le pasen, ustedes no le pasan la hoja. Si ustedes siguen esta metodología, les puedo asegurar que van a considerablemente bajar la posibilidad de que existan estas cuestiones que le decimos de que borracha la escritura o no dejan lugar para el salvado, o te firman por cualquier cosa, o te firman allá, porque también pasa que algunos firman allá abajo, te dejan demasiado espacio. Esto es muy común y esto provoca, tanto en escritura como en libro, muchas cuestiones. Y es observable si hay mucho espacio, porque no se deben dejar espacios. Entonces, esto, para lo que me decía la colega, si se sigue esta metodología, no va a firmar otra persona que no sea la que tiene que firmar, no va a firmar con una virome que no tiene que firmar, no va a firmar en un lugar que no tiene que firmar.
esa es la sugerencia que yo les hago. Esto no es ninguna imposición ni nada, es una idea nada más que yo les doy a ustedes. Bueno, no sé si seguimos con el libro, pero te interrumpí justo de... Y algo que se ve también mucho es la falta de no consignar el número de actuación notarial en el libro. El número de hoja verde, acá regionalmente. Porque es la forma en que se identifica el instrumento, es decir, cómo relacionamos nosotros los instrumentos que pedimos con las hojas que nos quedan. Acuérdense, hay un instrumento privado, en el libro no hay matricidad del instrumento, solo de la certificación. Entonces, identifiquemos lo mejor posible, como dice la reglamentación, todos los datos para identificar el instrumento y no olvidarse el número de actuación, que es muy importante y es una observación bastante común. A veces es subsanable y... Número y serie. Número y serie, claro. Perdón. Número de la serie tenemos la letra. O sea, actualmente que trabaja X, Y, la letra y todo el número completo. Todos los folios que se pidieron. Sí o sí. Muchas veces se puede subsanar si el colega tiene guardado, pero hay veces que es imposible saber si tiene un gran volumen de certificaciones, qué hoja se pidió, cuándo se pidió, es imposible. La expedición de la certificación de firma, el sellado verde, es como el primer testimonio de la escritura. Y debe ser un reflejo exacto de lo que contiene el acta. No puede contener algo que no contenga el acta y al revés tampoco. Eso que decía el colega, entonces, y lo llevamos al tema del protocolo, que también es una exigencia de la ley notarial de que se consigne la expedición del testimonio. Eso también es otra observación común que nosotros encontramos frecuentemente, que no se toma, no se pone nota marginal de la expedición del testimonio. Es una exigencia de la ley y es pasible de una sanción al escribano que no ponga, sobre todo si lo hace masivamente, no cumpla con esta normativa. A ver, hay muchos colegas que tienen la costumbre de hacer las actas manuscritas. Muchas veces llegamos a hacer la inspección y hay casos que es imposible ver. A ver, la reglamentación permite el acta manuscrita. Siempre que sea legible y que dure en el tiempo. Si exigimos al colega, no le podemos decir, no, mira, corregí la caligrafía, no. Pero si van a hacer acta manuscrita, que sea lo más legible posible. La reglamentación la permite hacer el acta, la hoja verde, la hoja de certificación, lo que sea en una forma manuscrita, pero que sea legible. Hay veces que es imposible avanzar o ni siquiera entender y tenemos que mostrar, ¿qué dice acá? No, pero ahí. Si van a hacerlo manuscrita, que sea lo más legible posible. La reglamentación lo permite, así que siempre que sea legible. Por último, una cuestión terminológica, para ir digamos, mejorando. Nosotros tenemos una terminología específica en el derecho y debemos ocuparla así. Los actos en el libro de certificaciones de firma, cuando se trata la parte impositiva, son grabados, no grabados o exentos. Porque vemos que ponen no corresponde, por ejemplo, no tributa, y distintas frases que se ponen. Los actos en realidad son grabados, no grabados o exentos, y en el caso y en cada uno de ellos existen a su vez que remitirse a determinado artículo del Código Fiscal. Teníamos por ahí, hay enumeraciones de artículos de instituciones que se hallan exentas, por ejemplo. Entonces, tratemos de utilizar una terminología jurídica cuando hablemos de la parte impositiva. Vemos, por ejemplo, 08 y dicen no corresponde, es un acto grabado.
que la ley... Y que diga se retiene ante el registro. Que la ley a nosotros nos da la prerrogativa de que retenga, pero que si nosotros queremos retener, lo hacemos. ¿Pero se puede colocar ante el registro de automotor? Sí. Porque no es no grabado, es grabado. Es grabado, pero el no utilizar la terminología correcta nos lleva a poner cosas como la que le estoy diciendo, no corresponde. No, antes de Sería mejor... Sí. ¿Cómo sería Dejar aclarado porque vos tenés que dejar aclarado eso porque alguien lo va a tener que retener y entonces vas a tener que decir eso. Como también si ves que retuvo otro colega, aclarar quién retuvo, agregar la copia certificada de esa retención, certificada por el colega, del comprobante de la retención efectuada. O sea, y vamos a trabajar al principio del cuentito, de contar la cosa como es. Cuando yo le hablo de utilizar la terminología correcta, digo para evitar ya cuestiones que rayan con terminología inapropiada, como la que le estoy diciendo. No corresponde. A ver, te pregunto, para quedarte tranquila. En el caso 08, Sí. ponemos ante el registro. Sí, está bien. Está bien. ¿Le puedo poner al lado de no corresponde? Ismael. Guión no grabado. Ismael. Por favor. En ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es trasladando la responsabilidad nuestra como agente de retención a otro agente de retención. Eso puede suceder, por ejemplo, con alguna entidad financiera, en los mutuos, que también es muy común, y en el caso del registro de la propiedad automotor es lo más habitual que nos ocurre. Ahora, lo que también es un error muy frecuente y que nosotros lo vemos mucho en las legalizaciones es que en todo lo que es documentación del Registro Nacional de Buques aplican lo mismo que para los automotores y dicen será retenido por la Prefectura Naval o por el Registro Nacional de Buques. Eso está mal porque el Registro Nacional de Buques ni la Prefectura son agentes de retención. En este caso nosotros no podemos transmitir a otro esa responsabilidad, tenemos que hacer la retención nosotros, ¿me entienden? Buenísimo. Sí, está, por supuesto. Si están las firmas de las dos partes en la transferencia del buque, tenemos que hacer la retención nosotros. Si tenemos valor, el 1% de ese valor, y si no, como acto de la ley determinada. ¿Necesita una sola firma? Por eso, si está una sola firma, no, porque no está cerrado el aire. Okay. Pero el punto es que no lo hagamos aparecer al Registro Nacional de Buque ni a la Prefectura como agente de retención, porque no lo es. Yo propongo una cosa, yo al menos ahora en lo personal lo voy a comenzar a hacer. Yo también. Ya desde que hablamos acá, que tuvimos esta excelente charla, yo voy a empezar a consignar grabado, no grabado. Sí, tal cual. Ya que estamos Pero se puede a partir de subsanar. ahora, si les parece. Haciendo mención en el caso que decía la colega, ¿quién va a retener? Eso no está mal. Yo no le estoy diciendo que está mal eso. Yo lo que le estoy diciendo es que en algunos casos encontramos ahí esta frase no corresponde. O si no, se usa de forma indistinta el no grabado con el exento y no es lo mismo. O sea, ese es lo mismo. El exento es un acto que per se debería tributar, pero que por una disposición legal especial no. Exacto. Es decir, El nosotros otro no es el vamos. que no está alcanzado. El otro directamente, el que no está directamente alcanzado, el que no está grabado. Porque el caso típico que menciona ahí el Código Fiscal es cuando nosotros, este es simplemente un modesto aporte. Muchas veces, en alguna oportunidad me tocó, cuando se tratan de padres que están alquilando departamentos en otras provincias para los hijos, y generalmente las inmobiliarias o los dueños bueno, mandan el contrato de otra jurisdicción para que nosotros le tomemos la firma y le certifiquemos la firma al requirente que está acá. Y el Código Fiscal dice que cuando se trata de inmuebles que están en otra jurisdicción, el acto no está grabado, es decir, nosotros no actuamos como agente de retención. Así que entonces, inmuebles están en la jurisdicción. Sí. Ustedes pueden hacer la mención o pueden específica
pueden hacer la mención específica o pueden hacer la mención del artículo y el inciso que corresponde. El hecho, y vamos al principio de lo que comenzamos a hablar, es que esa acta, o en el caso de la escritura, se baste por sí misma. Y esto ya tendrá una cuestión no muy feliz para protegernos eventualmente de alguna cuestión después judicial en la que pidan de la justicia el secuestro de esa acta, por ejemplo. Que le digo que también es más frecuente de lo que ustedes se imaginen en estas circunstancias, porque, y no por responsabilidad exclusiva del escribano, muchas veces porque sencillamente la parte desconoce que firmaron el instrumento. Y ya el juez ahí pide, desde el colegio se viene trabajando para que seamos nosotros, se comunica al colegio y seamos nosotros los inspectores los que vayamos al colega. Y algunos juzgados están trabajando de esa manera y otros no, otros mandan directamente el oficial de justicia y ellos hacen el trabajo. O piden fotocopias certificadas. ¿De la escritura o del acta? Son las actas, porque esas son judiciales. El punto es el siguiente, que se deben bastar por sí mismas, o sea que debe estar claro todo. Y si cumplimos toda la reglamentación, va a estar claro. Y vamos a estar menos expuestos. Bueno, ¿alguna pregunta